Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Janet Vázquez. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente alguna vez nos ha ocurrido, o varias veces, que dejamos para otro día algo que tenemos que hacer, que postergamos algunas actividades. Eso se llama procrastinación y es nuestro enemigo a vencer. Así que tenemos que trabajar para poder vencer a ese enemigo que es la procrastinación. De eso y más vamos a platicar en este programa. Esto es Búnker Informativo, quédese con nosotros. Y bien, me da mucho gusto saludar al doctor Eric Barrón. Él es doctor en Ciencias del Comportamiento, también es profesor de asignatura adscrito al Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos da mucho gusto tenerlo aquí en este estudio de Búnker. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, pues primero empezar por este término que creo que pues afecta a todos, ¿no? Estudiantes, profesores, empresarios, trabajadores, amas de casa, a todos en general. Alguna vez nos ha pasado que dejamos para un día después algunas actividades que tenemos que hacer. Pero vamos a empezar por definir este término que ya lo platicábamos fuera de micrófonos, ¿no? Sí. Ya tiene mucho, pero apenas empezamos a conocer lo que es el procrastinar. ¿De qué se trata? Sí, pues creo que todo el mundo lo hemos hecho, lo hacemos a diario y procrastinar no es más que dejar las cosas o los deberes que tenemos que hacer para un tiempo posterior, es decir, postergarlos, hacerlos después y sobre todo demorarlos en el tiempo, que justamente por ahí va el asunto y la explicación de dónde surge. Como hablábamos antes, fuera de micrófono, es algo que ya existía, siempre lo hemos hecho, solo que últimamente ha estado muy en boca de las personas, ¿no? Como que ya nos dimos cuenta Sí. que no está bien, que tenemos que cambiarlo, que tenemos que vencer eso. Sí y no, es decir, no está bien porque nos trae consecuencias, pero no significa que sea malo per se. Algo de hecho muy interesante con el término y con el fenómeno es que tiene más que ver con aspectos de leyes naturales del comportamiento que con aspectos morales o sociales de que sea bueno o malo. Y en este caso la procrastinación pues tiene que ver con aspectos de demorar recompensas en el tiempo o de quererlas de manera inmediata. Ok, entonces tiene que ver con una cuestión psicológica y Sí. algo en nosotros que nos impide, ¿no? Cuando decimos, ya la próxima semana, ya ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, Sí. o algún día voy a comprar un coche, algún día voy a hacer esto, y entonces pues ese día no llega y pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pero no llega ese día porque no le fijamos una fecha. Sí, totalmente. De hecho, hablando justamente de lo que mencionas sobre aspectos psicológicos, hay un concepto muy importante en psicología, que es el concepto de reforzamiento, que es el Ujú. hecho de un evento que incrementa las probabilidades de que hagas algo. Por ejemplo, si te gusta el chocoflán, te sirves un pedazo de chocoflán, incrementa las probabilidades de que quieras volver a servirte, ¿no? De la misma forma, no sé, ir a visitar a tu novia, incrementa las probabilidades de que recorras toda la ciudad para que vayas a verla. Con respecto a reforzamiento pasa algo muy interesante y es el hecho de que si se demora en el tiempo, empieza a bajar el valor de reforzador Ujú. como tal y empiezan a disminuir las probabilidades de que hagas algo para conseguirlo. En el caso de la procrastinación, lo que sucede es que tenemos dos situaciones, un reforzador demorado en el tiempo, como mencionas, comprarte tu coche, entregar tu papeleo, eh, Hacer un trámite, luego esos hacer un nos dan trámite y un poco de liberarte de eso. flojera y decimos, la próxima semana y va pasando y pasando Sí, el tiempo y no lo hacemos. sí, y entre más va pasando el tiempo, más se va devaluando lo que vale para nosotros. La parte interesante de esto es que al mismo tiempo están compitiendo otros reforzadores que son inmediatos y que Ujú. nos hacen tener toda la atención hacia ellos. Por ejemplo, si tengo que hacer un trámite, yo lo demoro en el tiempo, va perdiendo su valor por tener que esperar por él, pero al mismo tiempo tengo mi teléfono, tengo TikTok abierto y ese es un reforzador inmediato. Entonces me clavo con ello, le dedico todo mi tiempo a ello y el trámite se va postergando, se va postergando, se va postergando y por lo tanto cada vez va valiendo menos y va importando menos que le dedique a eso. Y a veces le dedicamos un montón de tiempo a las redes sociales Sí, y decimos,
pues ya estuvimos bastante tiempo sin, y pudo pasar 1 hora, 2 horas, y dices, bueno, ese a lo mejor lo pude haber aprovechado en algo más productivo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, justamente Lindstrom tiene un artículo del 2019 donde usa un modelo matemático que demuestra que las redes sociales funcionan con principios de reforzamiento. Ujú. Entonces nos tienen ahí clavados, nos tienen ahí dedicándole tiempo y el problema es que es un reforzador inmediato, comparado con el reforzador que implica comprarte el coche, hacer tu trámite, entregar tu trabajo, lo que sea, pues es difícil competir contra ello, porque una cosa está demorada en el tiempo y otra cosa está de manera inmediata. Sí. ¿Cómo nos afecta entonces todo esto psicológicamente? Ya mencionabas que, bueno, pues es algo que lo vamos postergando, que lo vamos dejando para después, le perdemos como todo este valor que a lo mejor Sí, al inicio podía tener y pues no lo creamos un hábito, sino que lo vamos haciendo que pues ya, que no exista en nuestras vidas, ¿no? sí. No tenga una fecha de empezar, una fecha de conclusión o una fecha fija como para poderlo hacer. ¿Y cómo nos afecta todo esto en nuestro entorno, en nuestra vida del día a día? Sí, eso es súper interesante porque uno podría pensar, si ya está muy demorado en el tiempo, ya nunca se va a hacer. La cosa es que sí se llega a hacer, es decir, si hacemos el trámite, si entregamos nuestro trabajo, si llevamos a cabo nuestros planes, pero cuando los llegamos a hacer, cuando la ansiedad ya es mucha, es decir, cuando decimos, ¿sabes qué? Ya, lo tengo que hacer. Es decir, cuando se vuelve un poco, hasta cierto punto, insoportable la ansiedad por tener que entregar ese algo, es cuando de verdad respondemos y cuando de verdad hacemos algo para que ocurra, para que la situación se resuelva. Entonces el problema con la procrastinación implica que sí hacemos las cosas, pero las hacemos ya hasta que es inevitable que las hagamos. Entonces después las hacemos mal, después nos provoca Ya ansiedad, estamos con el tiempo sí, encima. Ujú. e incrementan las probabilidades de que no salgan bien las cosas. Si las hacemos con tiempo salen bien, si las hacemos un día antes, realmente no es tan posible que suceda. Muy bien. Y es algo común de los mexicanos. De repente los mexicanos dejamos todo al último. Yo creo que es algo común de todas las personas y no solo de las personas. Hay estudios súper interesantes de Maysur, de Sental con animales Ujú. y los animales también procrastinan. Sí. Si tienen que responder o hacer algo para obtener una recompensa y les das todo el tiempo del mundo, lo hacen hasta el final, no lo hacen al inicio. Entonces creo que es más bien una condición de ser un organismo vivo y cómo interactuamos con las recompensas demoradas en el tiempo. Bien, pues tu cachorro a veces de que no come o no quiere comer, ¿no? Y ya lo deja como hasta el final. Eso Sí. también, entonces, tiene que ver con todo ese tema, esto que evitamos a veces hacer, pero al final pues lo tenemos que hacer. Y mencionabas que había alguna parte positiva. ¿Hay algo positivo de todo esto? Eh, no, ¿O no no es tan necesaria. malo, Sí, decías? no es tan malo en el Ujú. sentido de que, como te mencionaba, tiene más que ver con aspectos de leyes naturales del comportamiento, con aspectos de cómo interactuamos con el ambiente, que con aspectos morales o sociales o con juicios que podamos emitir hacia las personas. Y cuando mencionaba que no es tan malo, me refería a que es algo hasta cierto punto natural que hacen las personas. Eso no significa que tengamos que procrastinar para que el público Ujú. no lo tome a mal y diga, dijeron que procrastinemos. No, pero no es algo que no sea habitual en los organismos vivos. Aquí la parte interesante sería más bien tenerlo en cuenta y sobre todo saber que si tenemos que hacer algo que no tenemos tantas ganas de hacer y que tenemos tiempo para hacerlo, es un hecho que nuestro primer impulso va a ser procrastinar. Y no intentar estresarse, sino más bien usar estrategias para que eso no ocurra. Sí. Es decir, verlo como algo natural y decir, ok, va a pasar, voy a demorarlo porque soy un organismo vivo, entonces voy a trabajar en ello. Y no estresarse por eso, no sentirse mal, sino más bien trabajar al respecto. Claro, y también hay algunas actividades, algunas cuestiones que las puedes poner un grado de urgencia, ¿no? Esto es Sí, lo urgente, esto sí es importante, pero lo puedo estar trabajando en cierto tiempo o estar, a lo mejor lo puedo aplazar a un momento, pero sigue siendo importante y te fijas como esa fecha. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos das, doctor, para que podamos realmente pues aprovechar nuestro tiempo, poder hacer esas actividades
actividades que tenemos que hacer en el tiempo y la forma, y a lo mejor crearnos hábitos para poder lograr esos objetivos. Sí, hay distintas formas de lidiar con la procrastinación que están probadas empíricamente, y podría tener 4 recomendaciones. Una es un poco utópica y esa esperaría que sucediera, pero no es muy probable, que tiene que ver sobre todo con el tipo de labores que nos dejan en instituciones, en nuestros trabajos o que nosotros le delegamos a otra persona, dado que la procrastinación no es más que el resultado de decidir entre algo demorado que no quieres hacer y algo inmediato que sí te satisface, como estar checando redes sociales, ver una película o lo que sea. El hecho de que la labor que tengas que hacer no sea tan aversiva, por ejemplo, que de verdad sea emocionante, disminuye la probabilidad de que lo procrastines. Por poner un ejemplo personal, yo hago investigación, también doy clases y es algo que me encanta hacer. Entonces, si publican un nuevo artículo, yo lo leo ese mismo día, aunque me desvele y me emociono leyéndolo, no lo dejo para después. Pero si tengo que subir mis calificaciones a la plataforma de la universidad, eso sí lo dejo para el último día y es porque es algo que no es tan reforzante para mí. En este Que no caso, nos vean ahí en la UDG. sí, sí, sí. Bueno, pero estás en el tiempo, ¿no? Nada Claro, más claro, claro. lo dejas ya como que al límite. Claro, siempre lo entrego cuando tengo que hacerlo, pero un día Ajá. antes y desvelándome. Que normalmente pasa, ay, acá se nos cayó el micrófono. Listo. Normalmente pasa con las actividades, justamente las Sí, actividades que nos gustan, pues esas las trabajamos casi de sí, inmediato, en ese totalmente. momento. Las actividades que no nos gustan, pues las vamos dejando ya como que pasa el tiempo y ya hasta que ya decimos, bueno, tenemos que hacerlas, pues ya a lo mejor con flojera y demás, pero pues bueno, las tenemos que cumplir y a lo mejor es donde pues está el riesgo de que no las estamos haciendo lo mejor posible Claro. porque ya les dedicamos menor tiempo. Totalmente, por ahí va el primer punto. Es decir, es un poco utópico, pero quizá deberíamos reestructurar un poquito la forma en la que se designan las labores a las personas y volverla un poco menos tediosa o delegar las responsabilidades más tediosas a softwares, a cosas que hoy en día ya usamos, ¿no? Cada Ujú. vez necesitamos hacer menos cosas tediosas porque podemos programar cosas y ese tipo de situaciones. Entonces, una solución utópica para la procrastinación es que nunca tengas que hacer nada que de verdad no quieras hacer. Pero de nuevo, eso es algo utópico. La realidad es que siempre tenemos que hacer cosas que no queremos. Y me lleva al siguiente punto, que es justamente lo que mencionabas. Usualmente procrastinamos las cosas que no nos gustan tanto. Y eso es porque esa actividad está compitiendo con la cosa que sí nos gusta hacer. Por Ujú. ejemplo, si tenemos que ir al gimnasio, pero al lado de nosotros está un nuevo episodio de alguna serie que queremos ver, pues O nos un quedamos. rico desayuno, o una Oh, un rica rico ese. comida, o Sí. algo que dices, ir a hacer Sí, ejercicio o comer, pues mejor me quedo con lo que a lo mejor sí me gusta, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. O Y como dices, ver una película o hacer una tarea o hacer algo del trabajo, pues dices, ay, pues me gustaría más hacer lo que disfruto, ¿no? Hacer o ver esa película en lugar de hacer algo que a lo mejor nos vaya a causar un poquito como más de claro, esfuerzo. claro, totalmente. Y siguiendo esa lógica, ¿cuál sería la forma en la que gane la actividad que no queremos hacer? Pues que no exista la otra. Es Ujú. decir, si al levantarte no está ahí el pan de muerto con chocolatito, te vas al gimnasio. Dices, bueno, no hay nada más que hacer, voy al gimnasio. Si al levantarte no hay ningún episodio nuevo de tu serie favorita, te vas al gimnasio o haces lo que tienes que hacer. Entonces, una segunda forma de lidiar con la procrastinación es, si tenemos que hacer algo y es inevitable que lo hagamos, deshacernos de las fuentes de reforzamiento inmediatas. Es decir, si tenemos que trabajar en la computadora, no sé, escribiendo un artículo, un ensayo, lo que sea, declarando ante el SAT o lo que sea, sacamos nuestro teléfono, ponemos en modo avión la computadora para no poder meternos a internet o lo que sea y no estar viendo Netflix o lo que sea que haya, y le decimos a la gente que no nos escriba en un rato. Si nos deshacemos de estas fuentes de recompensa inmediata, no tenemos Esos opción. distractores Sí, también, ¿no? Ujú. no tenemos opción y nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, porque ya no tiene competidor la tarea que no queremos hacer. Sí. Entonces, esa es una forma más realista de lidiar con la procrastinación y que es sumamente útil.
Bien, y doctor, finalmente, ¿es ser irresponsable entonces el dejar todas esas actividades para después? Ok, ¿Nos hace ser irresponsables? justamente por eso al inicio de la charla te dije, no es del todo malo. No, no nos hace ser irresponsables, nos Ok, hace ser... perfecto, ya podemos relajarnos, pero bueno, aquí se trata de que tomemos nota de todos esos Claro, esas recomendaciones que nos está haciendo el doctor para poder evitar todas esas cosas que a veces dejamos o postergamos y que a veces incluso nos puede afectar en un trabajo, a lo mejor en el sí, desempeño, y puede ser que pierdas tu trabajo, que pierdas un puesto importante porque dejaste las cosas para después y se va repercutiendo, ¿no? sí, sí, totalmente. Como te mencionaba, no es ser irresponsable, no es ser perezoso, no es ser mala persona, es ser un organismo vivo. Sin embargo, no cambia el hecho de que nos traiga consecuencias y que Ujú. tengamos que dejar de procrastinar en ocasiones. Y eso me lleva a la última recomendación, que es la más eficiente de todas, es la más realista y hasta cierto punto pesimista, y tiene que ver con un artículo que publicó Perrin en el 2011 y una de las formas más efectivas, 100% comprobadas de ser eficiente, no quedar mal, es tener deadlines falsos. Es Ujú. decir, si de todas formas vas a procrastinar, si tienes que entregar algo el jueves, pues escribe que lo tienes que entregar el miércoles o el martes. Lo vas a Ok, hacer el martes a las 11:59 de la noche, pero vas a entregarlo a tiempo. sí. Porque al final del día vas a terminar procrastinando, pero en una fecha que no era la Pero no te límite. afecta, digamos, Claro, en la entrega o en no te va a esa traer fecha. consecuencias. Ajá. Sí, como las personas que a lo mejor la citan una hora antes porque saben que van a llegar tarde. Ese Entonces soy es yo. como citarlas a las, no sé, a las 10 de la mañana y la reunión va a empezar a las 10:30, ya sabes de que, pues mejor la cito media hora antes porque va a llegar tarde. Entonces ya si no llega tan tarde. Mis estudiantes de laboratorio, yo estoy muy orgulloso de ellos porque han aprendido estas cosas y cuando tenemos junta o lo que sea, me citan 30 minutos antes porque saben que Ajá. voy a llegar tarde. Entonces, funciona. Es decir, tener un deadline falso funciona. Si de todas formas vas a hacerlo a la última hora, pues al menos no quedas mal con nadie. Eso funciona si otras personas lo hacen, pero Sí, realmente contigo, en este caso, y hablando ya de la cuestión personal, bueno, pues sabes que a ti sí te afecta esta cuestión, ¿no? sí, totalmente. Algo también importante relacionado con los deadlines falsos es que algo que yo hago mucho es tener una lista de cosas por hacer y uso deadlines falsos con esa lista de cosas por hacer y aunque uno pudiera pensar, bueno, pero tú sabes para cuándo es, la realidad es que se te olvida. Cuando ves cuándo lo tienes que entregar, dices, es para hoy, lo haces hoy y era para el viernes. Entonces, aunque funcione cuando otra persona te ponga las condiciones, uno mismo lo puede hacer y la realidad es que vivimos tan saturados de actividades que es muy probable que no nos pongamos a cotejar las fechas reales con las falsas o ni nada de eso y terminemos cumpliéndole a las personas. Sí, por supuesto. La vida se ha vuelto un tanto también compleja de Sí, muchas actividades, de pues tener ahí incluso la cuestión del tráfico que afecta a los sí, traslados, etcétera, ¿no? Pero creo que si podemos tener pues una rutina para poder cumplir o fijar esas fechas ya como muy establecidas, esos deadlines que aunque los adelantes para que, bueno, pues puedas cumplir y crearte como esas estrategias, creo que podemos lograr más cosas y poder llegar a alcanzar esos objetivos sí, que a veces estamos postergando y nunca llegan, nunca llegamos a esa meta. sí. Y una última recomendación que tiene que ver con lo que mencionas de las metas es dividirla en tareas pequeñas. Ujú. Muchas veces no hacemos la tarea demorada en el tiempo debido a que nos parece abrumadora. Pero si la dividimos en pequeñas metas, por ejemplo, si en vez de escribir un ensayo y tienes como meta escribir un ensayo, tu meta es escribir un párrafo, muy probablemente sí lo vas a hacer hoy. Dices, pues es un párrafo, lo escribo desayunando. Pero si es escribir un ensayo, lo vas postergando y te pones a ver el nuevo episodio de tu serie favorita. Si dividimos las tareas en pequeñas metas, es mucho más probable que las hagamos porque la recompensa por hacerlas es inmediata y no nos toma esfuerzo hacerlas. Entonces sería importante que si, no sé, tienes que entregar algo el viernes, en vez de desvelarte el jueves en la noche haciéndolo todo, lo dividas en pequeñas tareitas y hagas un poquito el lunes, un poquito el martes, un poquito el miércoles, pero bien estipulado qué vas a hacer y dónde lo vas a parar.
y eso te va a permitir cumplir metas diarias y al final del día, cuando llegue el viernes, tener terminado el trabajo sin haber procrastinado. Bien, sí es también otra alternativa, ir dividiéndolo para que no se haga tan complicado o tan tedioso, ¿no? Sí, totalmente. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por las recomendaciones, muy interesante. Por supuesto, a todos nos pasa esto, todos o la mayoría dejamos cosas para después, pero creo que también sería importante pues eliminar esas palabras, ¿no? El decir mañana, el decir el próximo lunes o ya la siguiente semana o después. Porque todas esas palabras también, pues creo que psicológicamente nos Sí, afectan y nos hacen que ese mañana pues nunca llegue, sino que es mañana y mañana decimos mañana y luego sigue pasado mañana y volvemos a decir mañana y entonces se va prolongando y pues nunca llega esa actividad. sí, totalmente. Bueno, pues con esto espero que nos sirvan todos estos tips. Doctor, muchísimas gracias por habernos Gracias a ti. acompañado. Gracias. Mucho que aprender y que ir mejorando poco a poco en nuestro día con día, pero bueno, ahí tenemos estas recomendaciones del doctor Eric Barrón, que pues es adscrito ahí al Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahí también lo pueden encontrar y seguir en redes sociales también. Sí, pueden buscarme en redes sociales. La realidad es que no publico mucho, pero si quieren pueden. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, pues ahí están las recomendaciones. Con esto llegamos a la parte final. Esto es Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez.